¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues recordemos esta reforma que impulsó el presidente, esta reforma llamada Ley de Hidrocarburos. Esta reforma pretende fortalecer a Pemex frente a esas empresas extranjeras, frente al extranjero, dándole prioridad a Pemex y a CFE para ser las principales que abarquen el mercado aquí en México. Recordemos que en el periodo neoliberal de estos prianistas, pues prácticamente pusieron los recursos naturales de este país a merced de esos vividores, de esos saqueadores, en compañía de personajes como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bueno, pues resulta que ahora que se aprobó esta ley de hidrocarburos, vienen estos diputados priistas a querer meterle la mano, a querer meter el dedo a esta reforma de hidrocarburos, pues dicen que prácticamente es cerrar la puerta a inversionistas privados. Fíjense nada más, ya de inicio se están poniendo de tapete. Una diputada de Morena, la diputada Villaluz Martínez, pues dijo que ya basta de poner primero los intereses de los privados, primero los intereses de los extranjeros antes que el pueblo de México. Vamos a escuchar primero a esta diputada de Morena, Pilar Villaluz Martínez, quien pues defendió esta reforma, y después escucharemos a una diputada de PRI que prácticamente se está arrastrando a la iniciativa privada, se está arrastrando velando por los intereses de los privados y de los extranjeros. Vamos a escuchar primero a la diputada de Morena. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el compromiso con la transformación de México lo mantenemos fuerte y firme, nada nos detendrá. No permitiremos que se siga legislando para satisfacer intereses particulares. Estamos aquí dispuestos a salvaguardar nuestros recursos, a luchar por la autosuficiencia, por la seguridad nacional y seguridad energética. Seguimos combatiendo la corrupción y el saqueo al que estuvieron acostumbrados. Nuestra Carta Magna obliga al Estado mexicano a planificar, conducir, coordinar y orientar la economía, a velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, a organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. La reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el Ejecutivo Federal es necesaria, contiene principios y propósitos muy claros y definidos. Sin embargo, como es costumbre, la oposición pretende desvirtuarlos. Es tan evidente la desesperación en la que se encuentran que no hacen más que gastar sus energías en intentos fallidos por confundir al pueblo de México. Si fueran inteligentes, deberían de ocuparse en canalizar esa energía en acciones y propuestas que demuestren verdaderamente que les importa el país. Aunque sea por una vez y por dignidad, ocúpense en escuchar al pueblo de México. Con la aprobación de esta reforma, fortaleceremos a las empresas productivas del Estado. Serán garantes de que se lleve a cabo el suministro de hidrocarburos y petrolíficos en estricto apego a la ley de nuestra Constitución. Estaremos delimitando el acceso a la energía debido a la nefasta corrupción y el robo de combustible. Disminuiremos el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, aunque el objetivo es su erradicación. No hay duda que los objetivos de la iniciativa son plausibles. Es ilógico que algunos puedan estar en contra del combate al robo de combustible, al fraude a la ley por empresas que no cumplan al momento de obtener permisos o que los hayan obtenido sin cumplir con los requisitos. Somos nosotros quienes ahora nos estamos ocupando de arreglar el desastre que han ocasionado gobiernos ineficaces del PRIAN. El sexenio pasado se reformó el artículo 28 de la Constitución con la finalidad de que los particulares pudieran intervenir en este sector. El Pacto contra México afirmaba que la apertura del sector energético en materia de hidrocarburos iba a detonar grandes inversiones en el sector, que con la entrada de particulares se potencializaría la producción y se garantizaría que después de 3 años se estarían extrayendo 1 millón de barriles de petróleo diarios. Totalmente falso. Sin embargo, esta apertura no resultó en más inversión en infraestructura, tampoco en lograr un aumento considerable en la producción, como lo prometían. Actualmente, los privados del sector apenas extraen 1,000 barriles diarios del millón prometido por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Solo se impulsó el huachicoleo y la simulación en el sector.
Así nos encontramos que los permisos para almacenamiento, distribución y venta final de hidrocarburos se otorgaban por el simple hecho de solicitarlos. No importaba si las empresas que los solicitaban contaran o no con la infraestructura y medidas de seguridad necesarias para explotar su permiso, como tampoco se establecieron medidas claras por las cuales las autoridades pudieran regular, suspender o revocar los permisos cuando no cumplían con los requisitos de seguridad necesarios para cumplir su fin. Esa falta de regulación generó empresas que no contaban con la infraestructura necesaria para cumplir con el objetivo de garantizar el suministro de hidrocarburos. Se les otorgara permisos para almacenamiento, distribución y venta final de hidrocarburos sin que se pudiera revocar o suspender, aun cuando se demostrara que éstas tuvieran nexos con las mafias de robo de hidrocarburos que este gobierno ha combatido sin tregua. Por eso es de suma importancia la iniciativa que presenta el titular del Poder Ejecutivo, ya que con ella se garantiza que las empresas cumplan con los requisitos para almacenar y distribuir los hidrocarburos. Permite que las autoridades regulatorias puedan suspender los permisos cuando no cumplan con los requisitos para el almacenamiento, cuando cometan delitos de contrabando de hidrocarburos o se ponga en riesgo la seguridad nacional o económica del país. Ahora bien, la COFECE emitió recomendaciones a la iniciativa, algunas se incorporaron al dictamen. Afirmar que con la reforma se atenta contra la seguridad jurídica de los solicitantes es un despropósito, ya que existen procedimientos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para combatir el silencio de la autoridad en caso de falta de respuesta, por lo que no se deja en estado de indefensión a los particulares que soliciten ante la autoridad y que no reciban contestación oportuna. Lo que es lamentable es que la COFECE, que cuesta al pueblo de México más de 1,500 millones de pesos y cuyos consejeros ganan más que el presidente, antepongan los intereses de particulares a los de la seguridad energética del país. Por eso hoy el Grupo Parlamentario de Morena seguiremos defendiendo el patrimonio de las y los mexicanos. Seguiremos defendiendo nuestro petróleo porque tenemos el apoyo del pueblo. Es cuanto, Presidenta. Pues esto es lo que comentaba la diputada de Morena. Ya basta de estos saqueadores, ya basta de que el PRIAN, esta oposición, esté al servicio de los extranjeros, al servicio de las inversiones, de los inversionistas privados, antes que con el pueblo. Vamos a escuchar ahora a esta diputada del PRI, quien prácticamente se arrastra y se pone de tapete defendiendo los intereses de estos privados y de estos extranjeros. Vamos a escucharla rápidamente. Adelante, por favor, diputada López Castro. Gracias, Presidenta. Nos encontramos una vez más ante una reforma que es abiertamente contraria a la Constitución y a los principios generales de derecho. Es anticompetitiva y busca elevar las barreras de entrada a las actividades de procesamiento industrial, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. E inclusive busca revocar arbitrariamente los permisos de quienes ya invirtieron. Conviene recordar que el otorgamiento de permisos para llevar a cabo estas actividades es necesario por consideraciones de seguridad. Debido al alto grado de especialización y competencia técnica que requieren, el Estado debe asegurarse de que las empresas tienen la capacidad de hacerlo sin representar un riesgo. Todos los que cumplen con los requisitos de operatividad deben poder obtener un permiso correspondiente. Esto significa que el Estado no puede aferrarse y tener facultades de administración de la competencia de diversos mercados mediante el otorgamiento o la suspensión de permisos. Al hacerlo, atenta contra la competencia y la certeza jurídica y abre espacios para la corrupción y el abuso y la arbitrariedad. Este proyecto, compañeros, presenta 3 atropellos fundamentales y por eso presento estas reservas el día de hoy. Contra la certeza jurídica, la competitividad en el sector energético. El principal atentado contra la certeza jurídica de la inversión es la introducción de una causal para la suspensión de permisos tan vaga que prácticamente cualquier cosa podría acomodarse en ella.
Dice el artículo 59 bis del proyecto que las autoridades podrán suspender permisos ya emitidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional. En este caso, en ningún lugar se definen los escenarios o los criterios mediante los cuales se podrá verificar semejante peligro, lo cual vuelve esta aplicación de esta norma totalmente impugnable y la vuelve un cheque en blanco para la arbitrariedad. Básicamente, el mensaje que se está mandando a las empresas es que el gobierno puede tomar por asalto sus operaciones en cualquier momento y por cualquier motivo. Esta propuesta desfonda la certeza jurídica necesaria para atraer inversiones en segmentos con requisitos relativamente altos en capital. Esto equivale, compañeros, a poner un anuncio espectacular en todos los puntos de entrada de nuestro país que diga: no inviertan en México. El segundo atropello que quiero mencionar es la obligación de demostrar capacidades de almacenamiento previamente a la obtención de cualquier permiso. No solamente pasa por alto que no todas las actividades reguladas están relacionadas con las actividades de almacenamiento, sino que es redundante, puesto que los permisionarios para la comercialización y distribución de petrolíferos ya tienen obligaciones de mantener inventarios mínimos. Esta propuesta no agrega valor, pero sí atenta contra la competencia y la inversión. Genera un sobrecosto innecesario a la entrada y exige que las empresas interesadas que quieran invertir en desarrollar capacidades de almacenamiento no tengan certeza jurídica y no puedan recibir el permiso para operar. Esto introduce claramente un sesgo en contra del consumidor final, que tendrá menos opciones y tendrá que pagar precios más altos. Además, estos transitorios que emplazan a las empresas permisionarias a cumplir con los nuevos requisitos en tiempo récord bajo la amenaza de expropiación son claramente violatorios al principio de no retroactividad. No soportan la prueba de la risa y además serán objetos de impugnaciones y suspensiones en masa en los tribunales. Finalmente, el gobierno reconoce una vez más su incompetencia y busca evadir su responsabilidad con el cambio de la afirmativa ficta en la cesión de permisos. La ley actual establece que las autoridades deben de responder a cualquier solicitud de permiso en un plazo de 90 días naturales. Y en caso de no responder, el permiso se entenderá como otorgado. La ley propuesta cambia esta garantía de certidumbre por una negativa ficta al término del mismo plazo. Es decir, que el gobierno, por mala fe o por mera incompetencia, puede quedarse sentado sobre las solicitudes de nuevos permisos. Esta obsesión nacionalista y trasnochada con el sector energético es particularmente perniciosa, pues es un sector con requerimientos altos de capital que un gobierno en crisis no puede asumir, pero con suficiente atractivo para inversionistas privados. Cerrarle la puerta a la inversión y a los empleos con iniciativas como esta es cerrarle la puerta a México y es darse un tiro en el pie. Muchas gracias.